Capítulo 50. Hope colgó el teléfono satelital con la sensación de que le habían dado un puñetazo en el pecho. Sienna lo miró desde donde estaba sentada en el borde del lago, el sol de la mañana danzando sobre su cabello. ¿Qué pasa? Quieren devolver la vida a una mujer muerta. Cuando le contó lo que Jude había llevado a casa, la esperanza se encendió brillante como una moneda nueva en sus ojos, pero solo por un segundo. Se apagó rápidamente. No hay manera de saber si alguna vez despertará, dijo Sienna. Mucho menos si recordará todo. Me tengo que quedar aquí. Él había pensado que podría dejarla, que podría sacrificar su corazón por la manada. Pero ahora que había llegado el momento, el hombre y el lobo se rebelaban. No, dijo poniéndose de cuclillas a su lado. Irás conmigo. Hope, me prometiste que me escucharías acerca de mi capacidad. Un recordatorio duro, pero sus dedos pasaron por su mandíbula en una caricia. Yo sé lo que soy. Sé la destrucción que puedo causar. No hagas que mate a los que amo. Eres capaz de controlar los niveles de poder. Sabes cuando estás a punto de ser crítica. Había visto la violencia de su capacidad 2 veces más durante la noche, las llamas apagándose en el mismo lago. No podemos jugar con eso. Tú puedes acercarte a la guarida. Él no estaba acostumbrado a perder. Sin embargo, la voluntad de hierro de Sienna era una de las cosas que primero le había atraído de ella. No. Levantándose sobre sus rodillas, ella puso las manos sobre sus hombros, sus ojos sin estrellas. Pero no me voy a alejar más de este punto. Él la miró, el lobo tratando de dominarla, incluso cuando dijo, ¿me lo prometes? No había ninguna aceptación en la pregunta. Lo juro sobre mi corazón. Atrayéndola contra él, la marcó con su boca, con sus labios, antes de irse con una orden furiosa. Mantente con vida. Walker llamó a la puerta de la oficina de Lara por la tarde. No se sorprendió al encontrarla vestida todavía con la ropa que había usado el día anterior. Había sombras negras bajo sus ojos. Esta vez, él no la reprendió por no cuidar mejor de sí misma. En cambio, él la rodeó con sus brazos. La abrazó durante un largo rato antes de permitirle separarse. Eldridge. La mirada de Lara era sombría. Los escáneres detectan actividad cerebral, pero eso no significa nada si no podemos encontrar una manera para despertarla. Ashaya y Amara vinieron con un cóctel químico que le pusieron hace unas horas, pero hasta ahora no ha habido ningún cambio. Walker sabía que Jude y Sasha habían estado intentando conseguir pasar a través del extraño escudo alrededor de la mente de Alice en un esfuerzo por empujarla a la conciencia desde el plano psíquico. Lara le tocó de la manera que hacen los lobos, acariciando su cabello, deslizando las manos por su pecho como si quisiera suavizar su camisa. ¿Por qué? Él se inclinó hacia ella para que le fuese más fácil acariciarlo. Hope me quiere con los niños cuando los evacúen. La cara del Alpha Snowdancer había estado marcada por duras líneas cuando regresó esa mañana a la guarida, pero había dado la orden de evacuación tranquilamente, como lo había hecho tantas veces. Según Jude, habría recuperado totalmente sus fuerzas La vigilancia del recinto de América del Sur había mostrado un creciente nivel de actividad de las personas de sí puro que ya se estaban recuperando del virus. Tendrían la pista acabada por la mañana, lo que significaba que el recinto tendría que ser volado esa noche a más tardar, antes de que cualquiera de los transportes de armas despegara. Todos coincidieron en que necesitaban que los niños se hubieran ido antes de eso, porque una vez que los Snowdancer volaran el recinto, comenzaría la guerra. No habría esperanza para la paz. Nikita y Anthony habían tratado de razonar con Henry en un último esfuerzo para poner fin a las hostilidades. La respuesta del otro consejero había sido tratar de asesinarlos en el plano psíquico. Por supuesto, dijo Lara, mientras él ponía una mano en su cintura. Tú eres la elección perfecta.
Los niños te escuchan y se sienten seguros contigo al mismo tiempo. Ella se apoyó de inmediato en él, un calor inesperado creciendo en su abdomen. Drew se ha comprometido a espiarte e informarme si no estás comiendo. Chivando. Su sonrisa se desvaneció muy pronto. Es difícil hacerlo en estos momentos, ¿no? ¿Irte sin ella? Envolvió sus brazos alrededor de él. Siena sería la primera en decirme que me fuera. Le susurró sobre la suavidad de sus rizos, adormeciendo el dolor que se extendía en su pecho al pensar en la niña que nunca había podido proteger. La única cosa que podía hacer por ella, ahora, era asegurarse de que sus seres queridos estaban a salvo. Ella haría cualquier cosa por Toby y Marley. Lara le dio un beso caliente y posesivo, de una manera que nunca hubiera esperado de ella antes de haberla conocido realmente. Deslizando la mano bajo su cabello, él inclinó la cabeza y se entregó a la dulzura salvaje de ella por un momento fuera del tiempo. Contactaré contigo tan pronto sepamos algo, dijo ella cuando se separaron, los labios húmedos, los ojos decididos. Seguiremos trabajando con Alice. Yo sé que lo harás. Un pedazo de él amenazaba con destruirse, un trozo que llevaba el nombre de Siena, el nombre de una niña que era tan hija suya como Marley. Cuida de ti misma, Lara, porque también poseía un pedazo de él, una pieza rota que de alguna manera había soldado de nuevo y que llevaba su marca ahora. No podía decir las palabras. Había pasado demasiado tiempo en el silencio, pero había aprendido otras maneras de hablar. Sacando de su bolsillo el pisapapeles de su escritorio que se había roto, lo puso en sus manos. Está arreglado, siempre y cuando no te importen unas cuantas cicatrices. Con lágrimas en los ojos, ella apretó los labios, negando con la cabeza, y pegó el pisapapeles a su corazón. Te amo, Walter. Se fue con esas palabras en la parte más secreta de él, pero en lugar de unirse a la evacuación, se acercó al lugar donde Siena estaba sentada. El lago reflejaba las montañas con tal perfección que parecía que no había cielo, solo un sinfín de picos tocados por la nieve. Cuando ella corrió a sus brazos, él la abrazó con fuerza, y vio cómo el fuego frío de una X lamía su cabello, sobre su espalda. Ella se alejó con los ojos secos de lágrimas, su voz resuelta. Tengo que liberarlo. Él hubiera esperado. Habría hecho todo lo que pudiera por la niña que se había convertido en una mujer con fuerza y coraje, pero él sabía que ella no quería que la viera así. Entonces fue hacia ella, le tomó la cara y apretó sus labios en su frente. Lucha, amor, lucha, pensó. Mientras se alejaba, sintió temblar la tierra bajo un pulso de poder puro y duro, y sabía que si él miraba sobre su hombro, solo vería una columna roja, salvaje y amarillo brillante, una mujer que se consumía en las llamas. Una vez confirmado que el almacén que los novatos habían encontrado en la ciudad tenía el alijo de armas, Snowdancer voló el recinto en América del Sur a medianoche. Aviones silenciosos sobrevolaban la ciudad a las 3 a.m. Agentes de Cipuro comenzaron a aparecer a lo largo del perímetro de Snowdancer y Dark River una hora más tarde, saliendo de una embarcación que atracó justo fuera del alcance de las armas antiaéreas del territorio cambiante. La mayoría recorrían la distancia restante a pie, mientras que el frente, un equipo estaba listo para el teletransporte. Los intrusos iban cargados con muchas armas. Si solo hubiera dependido de la fuerza física, la batalla hubiera terminado antes de empezar. Los tiradores de Alexei, junto con las personas entrenadas por Jude y Dorian, se encontraban en una posición privilegiada para encargarse de los atacantes que se teletransportaban unos centímetros. Los cambiantes tenían una visión nocturna extraordinaria. El enemigo aprendió rápidamente y comenzó a teletransportarse más cerca del perímetro en el interior del territorio Dark River. Sin embargo, los leopardos conocían la tierra como la palma de su mano, y mientras su gente estaba en la ciudad esta noche, ellos les habían preparado un gran recibimiento.
Un gran número de agresores cayeron víctimas de sus trampas. Esta vez no había duda acerca de la lealtad de sus enemigos. Llevaban el emblema en sus hombros, una tela de araña negra. La voz de Matías llegaba al auricular de Hawke. Es el símbolo de Henry Scott. No era algo inesperado, pero siempre era bueno tener la confirmación. Si el enemigo os ataca con un golpe psíquico, dijo a su mente mientras se preparaban para participar. El objetivo es la cabeza. Si no los tenéis a tiro, daos la vuelta y corred como el infierno hasta que estéis fuera de su alcance. Los escudos cambiantes eran fuertes, pero no impenetrables. Quiero soldados vivos, no héroes muertos. Unas risas en la línea, sus lobos listos para la batalla. Entonces, Henry Scott llegó al perímetro rodeado por una muralla de guardias armados tan espesa que era imposible que el consejero pudiera recibir un disparo. Hizo un gesto para dialogar. Sabiendo que el tiempo y el viento ayudarían a su gente a localizar a los equipos de Sipuro, Hawke dio la orden de escuchar. Esta, dijo Henry, es tu última oportunidad. Ríndete y dejaré que te vayas. El lobo de Hawke había querido arrancar la garganta del hombre, pero era mejor dejar que el desgraciado hablase, para averiguar todo lo que pudiera. ¿Por qué? Dijo desde su posición detrás de una pequeña loma. ¿Tenemos que hacer lo que quieres si esta es nuestra tierra? Su casa. La voz de Henry Scott sonaba razonable. Tú has sido atrapada en medio de una situación política que no tienes ninguna esperanza de entender. Es mejor para ti que cedas. ¿Qué pensáis vosotros, chicos? Murmuró Hawke en el micrófono enganchado en el cuello de su chaleco antibalas negro que llevaba sobre una camiseta de manga larga del mismo color. El aullido empezó en un extremo de la línea y fue de soldado en soldado hasta que resonó alrededor de la montaña. El lobo de Hawke enseñó los dientes. ¡Vamos! Después de haber tenido un informe telepático de Jude, así como una llamada de Hawke al teléfono satelital que le había dejado, Cien había liberado a la Tierra y verificado 2 veces sus niveles de energía. La posibilidad de un impredecible pico se mantenía, pero ya no importaba. Si la gente que amaba moría cuando ella podría haberlo salvado, así que asumió el riesgo de regresar. Llegó a la zona de combate cuando comenzaron las hostilidades, los cabellos de su nuca erizándose ante el sonido de los aullidos del lobo cantando a través del aire. Aunque era tentador desviarse al vislumbrar la batalla, Elia se dirigió directamente al lugar que Hawke había marcado en el mapa, lo que ahora parecían meses atrás. Había un par de gafas de visión nocturna esperándolo, junto con una pequeña llave en una cadena de plata. Si quieres saber lo que abre, vive. H. Hola, Lo. Colocando la cadena alrededor de su cuello, se puso las gafas de visión nocturna y comenzó a explorar la zona de combate. Instintivamente buscó esa melena de plata y oro distintiva, incluso a través de la distorsión causada por las gafas. Pero ella no podía verlo en ninguna parte. Su corazón dejó de latir ante la idea de que hubiera sido golpeado, y entonces se dio cuenta. Cada Snowdancer que estaba en forma humana llevaba un gorro de lana en la cabeza. Sí, por supuesto. El enemigo nunca sabría cuál era Hawke, dejándoles así sin ningún objetivo específico. Vamos, dijo, susurrando, aunque sabía que no podían oírla. Podemos hacerlo. Fue entonces cuando se fijó en él. Aunque su cabello estaba cubierto y su rostro no se veía, sin embargo ella conocía su manera de moverse. Un lobo humano. Su lobo. Hawke vio a varias personas caer. Sabía que habían sido golpeados con una explosión psíquica. Corriendo hasta el más cercano, sacó al hombre fuera del campo de batalla. Luego se acercó a recuperar al otro, una mujer. A su alrededor, otros soldados de Snowdancer estaban haciendo lo mismo, mientras otros luchaban contra los agentes de Sipuro que tenían como objetivos a los que trataban de atender a los heridos. No había duda de que Scott
tenía una enorme ventaja con sus telépatas y telequinéticos. Pero mirando el lado bueno, la unidad TQ estaba empezando a retirar sus tropas, lo que significaba que Snowdancer no tenía que preocuparse de que lanzaran misiles contra ellos sin previo aviso. Aunque los técnicos se habían preparado para esa eventualidad, colocando unidades de interceptación a lo largo de la línea defensiva. Los cambiantes habían intentado nivelar la lucha con la preparación de su territorio, la elección del momento de la lucha y el conocimiento de su tierra. Los enemigos que trataban de teletransportarse detrás de la línea defensiva de Snowdancer se encontraban atrapados entre las filas de lobos repartidas a lo largo de la montaña. No todos los lobos eran cambiantes. Bien, Hawk vio a los lobos salvajes que lo reconocían como Alfa. Miren y esperen. Los lobos aullaron al unísono en respuesta, y Hawk vio cómo los enemigos se congelaron una fracción de segundo. Entonces, el ruido empezó, y el olor a sangre de la batalla comenzó de nuevo. Contrariamente a las expectativas de Hawk, Henry Scott se mantuvo sobre el terreno. El consejero estaba de pie en el centro de sus guardias con los ojos cerrados. Hawk se dio cuenta de que el hombre estaba usando sus habilidades psíquicas contra los cambiantes al mismo tiempo que vio venir el disparo de un soldado. ¡Drew, agáchate! Drew se tiró al suelo. Su mirada era molesta cuando levantó la cabeza. Juro por Dios que si me tiro al suelo de nuevo, Índigo me va a ahogar. Obviamente irritado, se dio la vuelta y acabó con el hombre que había ido tras él, mientras las defensas aéreas de Snowdancer alcanzaban un buque entrando, haciendo que todo el mundo se pusiera a cubierto por la caída de escombros. Acercándose al lado de Hawk, Drew puso su espalda contra un árbol. ¡Ay, esto debería recordarles! Mantener la mierda fuera de nuestros cielos. Murmuró y luego apretó un dedo en su oreja. Tengo información de las ratas. Los agentes de Henry están apareciendo por todos lados en San Francisco. Taejan y su gente estaban acostumbrados a ser olvidados, a que los dejaran a un lado. Eran ratas, acostumbradas a vivir abajo, donde el mundo no les hacía daño. Sin embargo, los gatos Dark River los habían visto. Les habían tratado como seres valiosos, capaces de dar algo a cambio. En cuanto a los lobos, las ratas se mantenían recelosas de ellos, pero no se podía decir que Snowdancer no cumpliera su parte del trato. Más de una rata había salido de problemas o había tenido protección de un lobo. Es nuestro hogar, dijo Zane, cuando Taejan les había contado a su gente lo que podría venir y les había ofrecido la opción de irse. Nos quedaremos y lucharemos. Ahora hacían precisamente eso. Después de haber trabajado con Dark River en el último par de meses para conectar con los gatos, los humanos y los cambiantes no depredadores en Chinatown, esa conexión se había extendido de las familias y contactos de negocios a entramado cada vez mayor. Las ratas tenían una red de información que ni siquiera la CINET podía vencer. Sabían que la gente de Henry Scott estaba llegando, su número, el tipo y el número aproximado de armas en cuestión de segundos después de cada desembarco. Todos los datos eran enviados a los equipos de Dark River encargados de cuidar la ciudad, y los de Snowdancer en las montañas. La división táctica demostraba la gran confianza entre ambas manadas, ya que algunas de las tierras de la montaña eran territorio Dark River. Y si San Francisco, entonces Henry Scott tendría el lugar perfecto para atrincherarse y lanzar asalto tras asalto a los lobos. Ambas partes de la defensa tenían que aguantar si querían ganar esta batalla. Un nuevo equipo se acerca por Russian Hill, informó Taejan a Clay, y uno más grande ha rodeado el edificio de Nikita. La voz de Clay llegó a través de los sonidos de disparos. Ella dijo que no tenía necesidad de protección, pero... Espera. Taejan juró bajo y duro. A Nikita no le gustan que casen en su territorio. 15 atacantes han caído con una explosión cerebral. No había otra manera de decirlo. En el canal de video que venía de una cámara en la calle, la gente de Scott caía donde estaba, sus cerebros saliendo por sus oídos. Los supervivientes decidieron sabiamente alejarse del infierno fuera de la zona de Nikita. Taejan sonrió. Lo está haciendo de su manera. Vaughn había
decidió, desarrollado una repentina debilidad por Nikita Duncan, especialmente teniendo en cuenta que la CIA era leal en cuanto a la información que pasaba a la red de las ratas. Capturando un nuevo dato, volvió a cambiar la conexión. Lucas, tengo un helicóptero volando en Zomba. Necesitas estar preparado para un ataque aéreo. Conectado como estaban los sistemas de comunicación, se enteró cuando el alfa de Dark River dijo: Jude, ¿lo puedes desviar? Así como cuando la nave de asalto empezó a dejar caer pequeñas bombas de alto impacto. Lo tengo. En la pantalla, Teja vio cómo el flecha devolvía las bombas a los helicópteros hasta convertirlos en unas espectaculares bolas de fuego. ¡Mierda!, masculió Zane desde donde mantenía el contacto con los lobos. En cierto modo, me asusta que este tipo haya estado todo el tiempo en la región sin nosotros saberlo. Tae-Jang había conocido a Jude Loring ese mismo día, así que estaba de acuerdo con Zane. Al menos está de nuestro lado. Controlando pantalla tras pantalla de información, decidían las posiciones de los telépatas y telequinéticos suministrados por Nikita y Anthony. La unidad completa se está dirigiendo al HQ de Dark River en Chinatown. Asegúrese de que los guardias están protegidos contra los ataques mentales. Entendido. Comunicaré el mensaje a todas las unidades telepatas en el equipo. Zane tocó una pantalla. El enemigo está ignorando el búnker, dijo, refiriéndose al tercer subsótano de un edificio propiedad de Dark River a las afueras de Chinatown, pero que se mantenía bajo el nombre de una empresa no relacionada. En ese momento, era el hogar de la senadora Leopardo y su equipo, así como el de la compañera del Alfa de Dark River. Sus hijos habían sido llevados a un lugar seguro con el equipo de evacuación. ¿Traerías a tu compañera a una zona de guerra, Tae-Jang? Sí, dijo sin vacilar. La pareja del Alfa debe formar siempre parte de la lucha. Sasha está segura en el búnker. Los Ipuro no tienen ni idea de que existe. Si lo descubriesen, Tae-Jang tenía a un equipo junto a ella para sacarlos y llevarlos lejos a través de los túneles. ¡Guau! Apretó el puño en el aire mientras Jude, jodidamente acojonante, Loren, devolvía un misil directamente a una nave silenciosa y volvía el cielo incandescente. Pero el dulce momento se truncó un instante más tarde cuando Zane se quitó el auricular y se llevó la mano a la oreja. ¡Ay, mierda! Algo malo ha ocurrido en las montañas.